Esta es la segunda clase de purificación de agua. En la clase anterior habíamos visto los distintos métodos que existen para purificar el agua, particularmente la aplicación de la energía solar a través de distintos métodos, entre ellos el destilador solar. Vamos ahora a enfocarnos en la problemática local donde nosotros vivimos y qué respuesta se puede dar al problema del agua contaminada a través de los destiladores solares. Vamos a ver ahora la principal justificación de por qué está incluido en este capítulo de destiladores solares en nuestra materia, y es que es muy aplicable a distintos problemas de contaminación, particularmente a la contaminación por arsénico. Es conocido que el consumo de agua contaminada con arsénico genera hidroarsenicismo crónico regional endémico, que está descrito acá en qué consiste en la diapositiva, y es sabido también que en Argentina existen diversos lugares con una importante concentración de arsénico en las aguas subterráneas, que son estas regiones o estos departamentos de provincias que están pintados con rojo. Entre ellos están la región chaqueña en Salta y también la región puneña de Salta y Jujuy. Nos vamos a detener entonces en la región chaqueña y en la región de la Puna. A la hora de decidir cuál es la tecnología adecuada para proponer para la desalinización de agua en estas regiones, es necesario entender cuáles son las características de la población de estos lugares. Son parajes o comunidades que no tienen red de agua, o sea, no se puede proponer una potabilización por comunidad, porque no existe la red. Tampoco son poblaciones que en general no tienen energía o red de energía eléctrica o de gas, es decir, tampoco se pueden proponer equipos eléctricos para potabilizar el agua. Los pobladores en general son de bajos recursos económicos y por ello y por estar alejados de ciudades grandes, en general no tienen acceso al mantenimiento de equipos por su situación económica y por encontrarse lejos de lugares donde puedan comprar o pedir que les resuelvan el mantenimiento de los equipos. Como vimos en la clase anterior, existen distintas tecnologías que aprovechan la energía solar para purificar o desalinizar agua y hacerla apta para consumo humano. Habíamos visto el destilador tipo batea, que se caracterizaba por ser un equipo sencillo para construirlo, para mantenerlo, y que por ser de un solo efecto tiene un rendimiento relativamente bajo. Ese rendimiento se mejora si el destilador es multiefecto, es decir, al tener mayor rendimiento en una misma área disponible podemos producir más agua potable que en el caso anterior. Y el de ósmosis inversa, que utiliza energía eléctrica, es decir, utiliza paneles fotovoltaicos, y bueno, tiene la ventaja que al utilizar la energía eléctrica puede tener un gran grado de automatización, también puede ser transportable. En cuanto a las escalas, cualquiera de las tres tecnologías puede escalarse para producir gran cantidad de agua potable. Tienen sus ventajas y desventajas. Y la elección de la tecnología adecuada va a depender de la demanda, de la necesidad que queramos cubrir. Por ejemplo, si no se dispone de gran área para colección de energía solar, quizás convenga un sistema multiefecto que tiene un buen rendimiento, o si la demanda es de una industria que necesita una gran producción y un gran control de la producción, quizás convenga un equipo de ósmosis inversa.
En el caso que estuvimos viendo, que es la provisión de agua potable a pobladores dispersos de de las regiones estas del noroeste argentino, Chaqueña y Puna, la experiencia que tuvimos es que si bien el rendimiento del colector tipo bate es bajo, eh, se va a priorizar sus características de fácil mantenimiento, fácil construcción, su robustez y al tener bajo rendimiento no es tan importante porque al haber gran disposición de terreno, los equipos se replican. Para este problema que habíamos visto, de la contaminación con arsénico, el Instituto de Investigación nuestro tuvo varios requerimientos y en los cuales se adquirió bastante experiencia y se comprobó las ventajas de la utilización del destilador tipo batea para esta demanda. Por todo ello considero que es importante profundizar en esta tecnología, el destilador tipo batea, y me parece importante que ustedes estén preparados para dar respuestas con esta tecnología. Lo que se consideró práctico y se trabajó mucho es en un destilador de dimensiones 2 metros de largo y 1 metro de ancho, porque es un equipo en este tamaño es fácilmente transportable, fácilmente armable entre dos personas y es un módulo que es de una escala familiar porque produce en lugares con buena insolación entre 6 y 8 litros por día de agua pura. Acá en esta foto vemos el destilador funcionando, se ve cómo se forma una película de agua que fluye por la parte interior del vidrio y como vimos, luego esa agua destilada es recolectada por una canaleta y luego puede ir a otro recipiente. Nos detengamos ahora en la construcción del destilador tipo batea. Este destilador está constituido por tres partes principalmente: la batea propiamente dicha, la estructura metálica y la cubierta transparente o de vidrio. En esta foto vemos la batea propiamente dicha, que está construida por un rectángulo de madera con fondo todo de madera, que va a ser el sostén del material más importante, que es una lona negra. Este es un plástico, es PVC, que tiene características muy buenas, tanto la resistencia mecánica que posee, en la conocida lona de camiones, como sus propiedades ópticas, es decir, tiene protección para la radiación UV. Entonces, la lona cubre la caja de madera de tal manera que se genera la parte que va a ser el contenedor de agua, que tiene estas características que dijimos, tiene resistencia al peso del agua, a la acción del sol y a la vez es impermeable. Más atrás vemos la estructura metálica, construida en realidad en una estructura de hierro galvanizado, sería la parte quizá más costosa del equipo, que nos constituye la estructura que da la forma de dos aguas para que apoye el vidrio. También en los bordes se pliega de tal manera de generar el sostén del vidrio y la canaleta para recolectar el agua destilada, los conductos para el agua destilada y las aberturas para la carga o descarga del destilador. Acá vemos una foto con la batea con el agua salada.
que va a ser tapada por la estructura metálica. La estructura metálica tiene una pollera que va a quedar sumergida en el agua. Esta placa sumergida genera entonces un cierre estanco para que dentro del ventilador no haya pérdidas del fluido. La otra ventaja de que esta sea una pieza aparte es que pueda ser remontable para la limpieza periódica que hay que hacer, porque dentro de la batea el agua va a ir paulatinamente teniendo mayor concentración de sales y generándose una capa de sales que hay que limpiar periódicamente. En esta foto se ven la salida de las canaletas por donde va a fluir el agua destilada, el recipiente donde va a ser acumulada, con la canilla para la recolección cuando se necesita, la tapa por donde se carga el agua salada, como vamos a ver más adelante, y bueno, y este sería ya el equipo terminado en funcionamiento. Eventualmente puede ser necesario descargar el agua salada a través de un tapón que tiene la batea en el fondo. Repasemos ahora el funcionamiento del ventilador tipo batea, su balance de calor, porque vamos a manejar conceptos que son necesarios para la decisión de diseño, mantenimiento y dimensionado. Habíamos visto en la clase pasada que de la radiación que incide sobre el destilador, sobre la cubierta, una parte absorbe el vidrio, otra parte es reflejada por el vidrio y otra parte es transmitida. De la radiación transmitida, la que llega al agua, bueno, una buena parte es absorbida, una pequeña parte es reflejada, de tal manera que el agua se calienta. Eso está reflejado acá en calor acumulado. En calor sensible, el agua eleva su temperatura y le entrega calor por convección, radiación y evaporación a la cubierta. De tal manera que la cubierta también eleva su temperatura y termina perdiendo calor al ambiente por radiación y por convección. También existen pérdidas por falta de estanqueidad en la rendija, por la transmitancia de la pared lateral, por la transmitancia del suelo, y vamos a tener que el calor de evaporación termina siendo el calor destilado y el calor que absorbe el agua es el calor de alimentación. Estos calores que hemos mencionado se pueden representar como circuitos térmicos a la hora de hacer si nosotros quisiéramos hacer un cálculo detallado, más preciso en función del tiempo, con algún software. El circuito térmico es el siguiente. Si nos centramos acá, que es un nodo que nos representa la temperatura del agua, vamos a ver los calores que mencionábamos recién. Una parte del calor que se pierde por el fondo, a la temperatura del fondo, una parte de calor recibido que se acumula en calor sensible del agua, eso es lo que ocurre en el agua, y hacia arriba, hacia el aire y hacia la cubierta, tenemos la parte superior. Si representamos acá en este nodo la temperatura de la cubierta, tenemos los tres mecanismos de transferencia, el calor convectivo, el calor radiativo y el calor de evaporación, que van a elevar la temperatura de la cubierta, y esta cubierta va a transferir calor al ambiente representado en el nodo temperatura ambiente a través de mecanismos de convección y de radiación. Entonces, todo el balance de calor y masa, o en principio el balance de calor, está representado en este circuito térmico, como decíamos, a partir
que se puede entender a partir de la temperatura del agua, que recibe una cierta radiación atenuada por la transmitancia del vidrio y la absortancia del vidrio. A partir del circuito térmico, analizando los nodos, es posible obtener las ecuaciones de balance de calor. Esta sería el balance de calor de los calores que llegan y salen en este nodo, y esta, la ecuación de balance de calor planteada en este nodo. Estas ecuaciones después nos pueden permitir hacer un análisis teórico detallado que describa, para obtener modelos que describan el funcionamiento del colector, que pueden ser cotejados con datos experimentales para después obtener una simulación detallada del funcionamiento del equipo. Con estas ecuaciones de balance que vimos recién, se puede hacer un modelado de lo que ocurre dentro del recinto del destilador y obtener gráficos como el que estamos viendo, en el cual se representan los tres mecanismos de transferencia que ocurren entre el agua y la cubierta. Y se puede observar qué importante que es que el agua esté lo más caliente posible. Se observa que mientras más caliente esté el agua, prevalece sobre las otras dos transferencias la transferencia por evaporación. La transferencia por evaporación es la que nosotros buscamos, que nos va a dar la productividad del destilador. Esta transferencia por evaporación se puede ver desde el punto de vista de la transferencia de masa. Es algo que es un tema nuevo para ustedes, pero vamos a ver solamente algo conceptual. En la proximidad de la superficie del agua, que está produciendo el cambio de fase, que está caliente, hay una gran densidad de moléculas de agua porque tenemos lo que se llama vapor saturado. Y en el vidrio que tenemos condensación también tenemos vapor saturado con una temperatura menor, entonces la concentración de moléculas de agua es menor. Entonces vamos a tener una transferencia de masa de una zona con gran concentración de moléculas de agua a una zona con menor concentración de moléculas de agua. Es decir, la tasa de transferencia, es decir, los kilogramos de agua por unidad de tiempo que se transfieren, son directamente proporcional a esa diferencia de presión de vapor o a esa diferencia que dijimos de concentración de moléculas de agua que hay en la superficie del agua y en la cubierta. El factor de proporcionalidad se llama coeficiente de transferencia de masa. El calor asociado a esa transferencia de masa va a ser igual a la cantidad de gramos o kilogramos de agua por segundo por el calor de cambio de fase, es decir, el calor que se ocupa en la transferencia de masa o en la evaporación de cada uno de esos kilogramos o gramos de agua que se está evaporando. Entonces se puede definir el rendimiento del proceso desde el punto de vista térmico como el calor de evaporación, que decíamos que era el calor útil, sobre el calor disponible, que es la radiación que incide sobre el destilador, o experimentalmente, que es más fácil, medir la cantidad de agua que se produce, es decir, la cantidad de agua que se colecta por unidad de tiempo, por el calor de cambio de fase, dividido la radiación por unidad de área que llega al destilador por el área del destilador. Todos estos son valores medibles y esta es la expresión que se usa para la determinación experimental del rendimiento de un destilador tipo batea. De los estudios teóricos experimentales que surgen del planteo del balance de calor que vimos y de las ecuaciones que vimos, también se obtienen gráficas de este tipo que son cuantitativas y también conceptuales. Veamos qué tenemos en los ejes. En el eje X, la diferencia de temperatura entre el agua y la cubierta.
Y en el eje Y, la producción en litros de agua pura o agua destilada por metro cuadrado de colector por hora. La cantidad de litros que se producen por área de colector por hora. Y bueno, lógicamente, mientras mayor es la temperatura, la diferencia de temperaturas entre el agua y la cubierta, mayor va a ser la productividad. En distintos casos, si el agua estuviera a 37 grados, si el agua estuviera a 59, si el agua estuviera a 70, bueno, como vimos en la diapositiva anterior, además si más caliente está el agua, mayor es la producción. También se obtuvieron estas curvas para destiladores tipo batea, en la cual está representada nuevamente la producción por unidad de área por día, en el eje Y la radiación total diaria en el eje X. Por ejemplo, tomamos una curva de un colector, de un destilador que tenga un rendimiento de un 20%. ¿Qué nos dice esta curva? Que para un día en el cual la radiación total fue de 20 megajoules por metro cuadrado, la producción en litros por metro cuadrado fue de, por ejemplo, 1,8 litros durante un día. Cabe recordar que los destiladores que estamos estudiando y fabricando y transfiriendo tienen 2 metros cuadrados. Es decir, que ese número que obtenemos habría que multiplicarlo por 2 para obtener cuánto produciría un colector para un dado rendimiento y una dada radiación solar. Este gráfico es bastante útil para estimar cuál va a ser la producción de un destilador solar o de un conjunto de destiladores solares ubicados en una determinada región de la cual se conoce cuál es la radiación total diaria. En esta última parte de la clase quiero aprovechar para transmitirles algunas experiencias que he tenido, que hemos tenido en el grupo en transferencia tecnológica con destiladores solares, pero que en realidad son criterios para cualquier tipo de transferencia de tecnología de energía solar, como las que ustedes han aprendido, cocinas, colectores, edificios, etc. Cuando se desarrolla una tecnología, en general, la investigación se orienta a optimizar la relación entre un alto rendimiento y un menor costo posible. Es decir, si uno logra esto, logra minimizar el costo de la unidad producida. En nuestro caso, lo que estamos produciendo es agua destilada. Si el equipo tiene un gran rendimiento, un costo razonable, el costo del agua destilada es menor. Eso es lo que deberíamos buscar si lo que se trata es de un emprendimiento para producir agua con fines comerciales, por ejemplo. Eso es lo que ustedes tienen que plantearse a la hora de decidir la tecnología y de realizar la transferencia. En nuestra región, que tiene serios problemas estructurales, de pobreza y de servicio, la experiencia más común que uno tiene es de cubrir necesidades de gente que está postergada a través de la energía solar. Eso es lo que vivimos y que ustedes probablemente ustedes vivan con las tecnologías, en particular con los destiladores solares. En este caso, como también nos ocurrió con los calefones solares, uno no va a buscar equipos, transferir equipos o desarrollar equipos con una gran eficiencia,
sino lo que va a definir el diseño y la construcción de los equipos, los materiales, etcétera, es que sean equipos sencillos y sobre todo durables y que puedan ser mantenidos por los propios usuarios, mantenidos, reparados, etcétera, porque seguramente eh, el equipo de investigación y de transferencia en el futuro va a perder el contacto con los usuarios. A su vez, los usuarios no van a tener otra fuente de asesoramiento o de financiamiento para mantener y reparar los equipos. Entonces los equipos principalmente tienen que ser robustos y reparables por los propios usuarios, aunque para eso haya que renunciar a la eficiencia, que de todos modos, como decíamos, no es tan importante si hay un buen recurso solar y hay disposición de área para captar la energía. En conclusión, para que un proyecto de transferencia tecnológica sea exitoso, es decir, para que los equipos terminen siendo usados y cubriendo la necesidad para la que se los transfirió, es necesario que el proyecto tenga una etapa inicial de carácter social, es decir, realizar las actividades que sean necesarias para poder detectar las necesidades reales y sobre todo detectar los obstáculos que puedan aparecer de índole social que terminen impidiendo el buen uso de los equipos. Seguramente habrá que hacer reuniones, talleres, encuestas in situ, es decir, con la propia población, para detectar esos obstáculos, como decía, que pueden interferir en el éxito del proyecto. Entonces, paso a describirles rápidamente algunas experiencias de transferencia tecnológica de ventiladores solares, algunas exitosas, otras no tanto. Este es el caso de un puesto sanitario en San Isidro, Iruya, donde el ventilador solar se instaló en el techo, bueno, un techo con fácil acceso. El techo, bueno, tiene la ventaja de tener, de que no hay obstáculos que bloqueen la energía solar y por otro lado está relativamente aislado del acceso a animales, personas que puedan dañarlo. Este también es la terraza o el techo del hospital de Iruya, que también demandaba agua destilada. Bueno, en este caso, según el cálculo de necesidad que hubo, bueno, se concluyó que eran necesarios 4 equipos y también con la ventaja de que en el techo están bastante protegidos. Esta experiencia es en el Chaco salteño. Acá lo que se decidió fue que la provisión a una comunidad esté centralizada. Es decir, que haya un solo lugar donde se produzca el agua destilada y de allí se reparta a la comunidad. Lo mismo que acá, otro lugar también del Chaco salteño. Este tipo de experiencias comunitarias presentan un problema serio que no fue detectado inicialmente y que se comprobó después, que como estos equipos requieren cierto mantenimiento, especialmente el de la limpieza, eh, y al ser varios módulos que hay que limpiar, bueno, es todo un tema quién se ocupa de hacer esa limpieza y mantenimiento, quién se ocupa de distribuir el agua. Bueno, cuando las decisiones tienen que tomarse a nivel comunidad, el funcionamiento se complica y en algunos casos como estos pueden terminar con el fracaso del emprendimiento. Por eso yo destacaba en diapositivas anteriores lo fundamental que es realizar un estudio de la comunidad, tener clara cuál es la demanda y tener claro cómo va a ser el funcionamiento.
Eso es lo que hicimos en una transferencia a una región de la Puna, en San Antonio de los Cobres, en dos localidades que se llaman Urcuro una y Esquina de Guardia la otra. Bueno, acá con la experiencia adquirida ya se apuntó y se resolvió con la comunidad que los destiladores sean familiares, es decir, uno por casa y ya con la responsabilidad de cada familia, de cada casa, de realizar la limpieza y el mantenimiento. Se realizaron talleres de, de funcionamiento y mantenimiento, como ilustra la foto. Se los trasladaron desarmados a la comunidad, se los armaron allá con la presencia de la comunidad. Se explicó familia por familia cómo se usa, cómo se mantiene. Acá aprovecho para mostrarles que en la etapa final se coloca el vidrio, porque es muy difícil trasladarlo armado al destilador por la fragilidad del vidrio, entonces el vidrio es lo último que se pone. Se coloca lo que nosotros llamamos un honguito, que es un soporte desmontable que tiene la altura del vidrio sobre el cual va a apoyar el vidrio pegado con silicona hasta que seque la silicona y luego, después se extrae ese soporte. Acá nuevamente se lo ve desde arriba, se ve el pegado de módulos de vidrio relativamente pequeños para transportarlo sin que se rompan. Bueno, ahí se ve el honguito y se ve el pegamento con silicona. En esta diapositiva se ve cómo es la carga del equipo de la familia ya instruida en el uso. Se carga el agua de tal manera que en la batea se logre que el espesor o la altura del agua sea de 3 a 5 centímetros. Otra foto de una señora cargando. Acá se ve ya la recolección del depósito del agua destilada. Esta es la escuela. Esta foto ya pertenece a cuando volvimos a la comunidad, 1 o 2 años después. Hubo que reparar los equipos. En el caso de la escuela, como ven, el consumo es mayor, entonces lo que se decidió es poner varios colectores. Acá voy a aprovechar para explicar algo que es fundamental, que es que en cada lugar la contaminación de arsénico, es decir, la presencia, el porcentaje de arsénico en el agua puede ser distinto. Hay un mínimo que en Salta es de 0,01 miligramos por litro de agua, que es, mejor dicho, un máximo que es tolerable para la salud. Más que eso, requiere ya la purificación. Entonces, como lo que producen los equipos es solo agua destilada, es posible mezclarla con agua salada de tal manera que no se supere esa concentración de 0,01 miligramos de arsénico por litro de agua. Entonces la persona que va a usar, que va a recolectar el agua, en el caso de la escuela, seguramente el cocinero, tiene que saber cuáles son las proporciones de la mezcla, que es algo que uno le deja escrito, le explica, a partir del conocimiento de cuál es la contaminación que tiene cada lugar, uno le indica, bueno, por ejemplo, cada 4 litros de agua destilada es posible agregar 1 litro de agua salada o el agua que ellos disponen, entonces se contarían con 5 litros, que es agua que tiene ya un contenido
de sales, pero que no es dañina para la salud. Esta es una foto de cómo nos encontramos con el equipo a la primera hora de la mañana en la puna. El agua que ha circulado por bajo del vidrio, que está congelada, una curiosidad que quería mostrarles. Otra cosa que nos encontramos cuando fuimos a monitorear los equipos es que en cada familia hubo distintos grados de aceptación y de valoración del equipo. Este es el caso de gente que lo valoró muchísimo y construyó una pequeña pirca para proteger el destilador de los animales que se aproximan, que quieren tomar agua o curiosear y lo pueden dañar. También en estos lugares la principal acción que puede deteriorar los equipos es el viento. Bueno, con paredes como esta más o menos se bloquea la acción del viento. Hemos encontrado casos que el viento había volcado directamente los destiladores. Y el otro enemigo principal del destilador es el congelamiento del agua, ya sea en los conductos o en el depósito, que produce el bloqueo del funcionamiento e incluso puede producir el daño de cañerías y grifos que al dilatarse el agua cuando se congela, rompe las cañerías o los dispositivos. Algunas familias tomaron iniciativa solo por iniciativa de ellos, digamos, de aislarlos, de protegerlos con aislación térmica, con ropa, con tela, con lo que ellos tenían en lana, porque habían valorado el equipo, habían valorado la posibilidad de contar con agua pura en su casa. Y esta creo que es la última diapositiva, corresponde al destilador del cacique de la comunidad esta, donde hemos sacado esta foto de un destilador que tuvo un gran uso, también una gran valoración por parte de este grupo familiar, y de tanto uso se puede observar qué es lo que queda en el fondo de la batea después de la destilación, después de varios días de mucho uso y poco mantenimiento, que son unas cascaritas de 2-3 milímetros, que es la sal del arsénico que ha quedado ahí después de la destilación. Y se puede decir que si no hubiera habido el proceso de destilación, todas estas sales, todo este arsénico, hubiera ido al organismo de las personas. Bueno, aquí termina la presentación sobre transferencia de tecnología. De tecnología hay mucho por conversar. Bueno, si tenemos la oportunidad de encontrarnos presencialmente, lo haremos. Fin de la presentación. Gracias por la atención.